Listo. Bueno, muy buenas tardes. El programa de egresados les da la bienvenida a todas y todos los asistentes a la conferencia sobre el impacto de las herramientas de procesamiento de datos en la investigación. Esta conferencia tiene como objetivo presentar el impacto que tienen las herramientas de procesamiento de datos en los estudios de investigación científica, dado los números de casos de retracción en las publicaciones científicas que se ven continuamente las grandes revistas y que también han tenido mayor incidencia en la última década. Es necesario presentar el debate de cómo estas herramientas que usamos para procesar nuestros datos en nuestros estudios de investigación pueden llegar a perjudicar la calidad de la producción científica. Este aspecto concluye con el debate de cómo se pone en riesgo nuestra trayectoria como investigadores y reduce la credibilidad del papel de la ciencia en la sociedad. Nuestra conferencista es Valeria Fonseca Díaz, profesional en estadística de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en estadística de la Universidad Leuven, no sé cómo se pronuncia, en Bélgica, y posee un doctorado en Ingeniería de Biociencias de la misma universidad. Valeria construyó una carrera en investigación académica con énfasis en la optimización de modelos de calibración para procesos de control y calidad en industrias manufactureras. Además, cuenta pues con 6 años de formación académica y se desenvuelve respecto al impacto que tienen esas herramientas de gestión en la calidad de los resultados científicos y en la cultura de la ciencia. Entonces, Valeria, te doy la bienvenida y muchas gracias a todos por asistir en este diálogo. Hola, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por su asistencia a estos diálogos. Muchas gracias a la universidad y a la oficina de los egresados que nos dio la oportunidad de presentar este debate sobre el impacto de estas herramientas en el procesamiento de datos de la investigación. Yo los saludo desde Viena, Austria. En estos momentos es la 1 de la mañana en donde estoy. Y bueno, en estos momentos yo me estoy desempeñando como investigadora y Senior Data Scientist en una compañía que se dedica a hacer un puente entre la investigación académica y la investigación industrial. Entonces, día a día estoy enfrentada con todos los retos que nos presentan todo el uso de todas estas herramientas y la manera en cómo estamos siempre siendo vulnerables a cometer pequeños errores que pueden detractar todo nuestro camino investigativo. Para la charla que tenemos hoy, me gustaría que los asistentes que están pudieran participar en unas pequeñas encuestas que tenemos a lo largo de la charla. Así que aquí en el chat les voy a compartir un link y si ustedes pueden a lo largo de la charla cuando estemos dando esas encuestas, pues puedan entrar a ese pequeño link. También lo pueden hacer por medio de su teléfono con un código QR que vamos a presentar ahí, pero por ahora lo pongo acá. Ok, listo. Entonces, iniciemos con nuestros diálogos sobre el impacto de las herramientas de procesamiento de datos en la investigación. Para hacer un pequeño descargo de responsabilidad, todo el contenido de esta presentación es de autoría propia de mi parte y de los colaboradores con los que trabajo. Las imágenes adjuntas tomadas de terceros están todas referenciadas y las imágenes no referenciadas son de diseño propio. El acceso a este contenido está regulado por una licencia de Common Creative licencias y más adelante les vamos a dar acceso también a esta presentación para cuando quieran acceder a este material en el futuro. También, finalmente, los contenidos acá presentados están basados en la revisión de la literatura por parte de nosotros y no constituyen ningún fin hacia el prestigio de ninguna marca o ninguna institución. Listo. Entonces, comencemos con el flujo de trabajo típico en la investigación científica, particularmente cuantitativa. Entonces, les quiero mostrar acá día a día cómo se desempeña un investigador en su práctica de trabajo. Entonces, lo primero que hace un investigador, formular el problema, empezar a hacer revisión de literatura, empezar a formular hipótesis, empezar a crear preguntas de investigación. Luego de esto, empieza uno a diseñar sus estudios de investigación
y con ese diseño a recolectar los datos que sean necesarios. Luego de esto empieza toda la fase en donde necesitamos procesar los datos, analizar los datos y empiezan las preguntas de qué software debería yo usar para poder analizar mis datos. Luego de esto, una vez que ya hemos logrado analizar los datos, nos vamos a la preparación de nuestros resultados. Entonces, vamos a empezar a crear nuestras gráficas, nuestras imágenes, toda la manera en cómo vamos a resumir nuestros resultados. Y también cabe la pregunta ahí, ¿qué software deberíamos usar para hacer todo este resumen de nuestros resultados y compilarlos finalmente en un producto? Ese producto final es lo que nosotros vamos a diseminar o a llevar a unas presentaciones, a publicaciones, etcétera, etcétera. Y finalmente, entonces, estamos en la etapa final en donde nuestro trabajo está publicado y empieza como nuestra celebración. Pero aquí la pregunta cabe, ¿se termina aquí el trabajo investigativo y se termina aquí el flujo de investigación? Entonces, ¿qué sucede acá? El resultado de la investigación no es únicamente las publicaciones, las gráficas, las imágenes que mostramos al final de todo este flujo de trabajo. Cuando hablamos de los resultados de la investigación, en realidad estamos diciendo que todo lo que producimos en nuestro flujo de trabajo cuenta como un resultado de investigación. Entonces, por un lado, tenemos publicaciones, gráficas y tablas de resumen, etcétera, etcétera. Pero nosotros también tenemos los mismos datos que generamos al inicio cuando los estamos diseñando y recolectando, y eso también cuenta como un producto de investigación. Tenemos definiciones de métodos de análisis, definiciones de protocolos, y esas definiciones también cuentan como resultados de la investigación. Y lo más importante, tenemos también el software o los códigos o todas las herramientas de procesamiento que nosotros usamos y creamos también constituyen un resultado de nuestra investigación. Entonces, ¿qué sucede acá? Nosotros tenemos un flujo de trabajo que en realidad se divide en estas tres etapas. Estamos en un input en donde están todos los datos que recolectamos al inicio de nuestra investigación, producto de las hipótesis que estamos formulando. Todos esos datos son procesados por una definición de métodos de análisis, por software, por código, etcétera, etcétera. Y todo ese procesamiento nos lleva finalmente a crear un output que son nuestras publicaciones, nuestras gráficas, nuestras tablas de resumen, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Y les quiero mostrar aquí rápidamente un esquema. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de nuestro esquema investigativo, tenemos el input, tenemos el proceso y tenemos el output del que estábamos hablando ahorita. En este proceso de aquí hay dos partes. De una parte está todo el software que nosotros usamos, que ya existe. Entonces, digamos, software existente son las herramientas a las que acudimos para empezar a hacer nuestro propio análisis. Pero también en ese proceso entra el software que nosotros creamos como producto de nuestra investigación. Entonces, aquí, por ejemplo, entran los protocolos, entran las pipelines y tenemos todo un pipeline de análisis de datos, etcétera, etcétera. Entonces, esas dos partes que nosotros tenemos como el procesamiento de nuestros datos, que son el input para generar publicaciones, gráficas, tablas de resumen, etcétera, etcétera, estas dos partes de aquí es a lo que nosotros nos vamos a referir como herramientas de procesamiento de datos. De procesamiento de datos. Entonces, vamos a tener en cuenta este concepto de aquí en adelante que cuando hablemos de herramientas nos estamos refiriendo a herramientas, ya sea del software existente que nosotros usamos o del software que nosotros creamos como producto de nuestro flujo de trabajo investigativo. Entonces, ¿qué es lo que sucede con estas herramientas de procesamiento de datos? Estas herramientas de procesamiento de datos tienen que ser útiles.
Si no fueran útiles, perdón, que la tecnología falló un poco acá, tienen que ser útiles. Si estas herramientas no fueran útiles, pues de nada nos sirve para la productividad de nuestro trabajo investigativo. Entonces, teniendo en cuenta esto, volvamos aquí a nuestra presentación. Nos preguntamos cómo podemos garantizar la utilidad de estas herramientas de procesamiento. Entonces, vamos a definir lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de objetos de utilidad, imaginémonos un caso muy común como un constructor, el cual se le escucha doble a la conferencista por momentos. ¿El resto de las personas me escuchan bien o será un problema de mi parte, Andrea? Por mi parte se escucha bien. Ana María, te recomendaríamos salir y volver a ingresar para evitar esa duplicación de sonido porque parece que es solo a tu usuario. Vale, qué pena. Listo. Gracias, Ana María. Gracias, Andrea. Entonces, imaginémonos un caso muy, digamos, del común, en donde tenemos un constructor y el constructor necesita reparar su casa o reparar un lavadero o reparar una bicicleta y para esa finalidad usa unas herramientas. Entonces, los objetos o herramientas son útiles porque los usamos con fines específicos. Entonces, para roles, objetos. Cuando tenemos un constructor, ¿cuáles son las herramientas de ese constructor? Todas las herramientas de construcción. Cuando tenemos a un investigador, entonces en ese caso las herramientas del investigador se convierten en todos estos softwares, ya sea existentes o software que se crean a partir de su proceso investigativo. Entonces, ¿cuáles serían las condiciones para que esas herramientas fueran útiles? ¿Cómo garantizamos que el objeto se adhiera a su utilidad? Si nos vamos para el ejemplo del constructor, vamos a hacer de cuenta que el constructor tiene una bicicleta dañada y la quiere reparar. Entonces, objetos para cumplir ese fin, todas las herramientas de construcción o reparación. ¿Y cuáles son las condiciones de utilidad para esas herramientas? Pues que las herramientas existan, que se sepa dónde están, que se puedan tomar, que se puedan acceder, que se sepan emplear, que se puedan usar de nuevo también en el futuro, etcétera, etcétera. Si proyectamos esto ahora en la visión del investigador, ¿qué es lo que sucede? Que vamos a empezar a hablar de un concepto que se llama FAIR. Ya les voy a contar de qué se trata. Hagamos de cuenta entonces que tenemos nuestro investigador. La finalidad de este investigador en este caso es, necesito analizar mis datos con un método publicado recientemente. Entonces, los objetos para poder cumplir con ese fin serían poder tener la definición del método, poder tener el software de implementación de ese método, etcétera, etcétera. ¿Y cuáles son las condiciones para que esos objetos puedan cumplir esa finalidad? Aquí es en donde, digamos, en los últimos años se ha empezado a establecer el concepto de los principios FAIR para todo lo que tiene que ver con manejo y gestión de datos de investigación. Entonces, son 4 principios que se han definido. El primero es F para findable, que es que se pueda encontrar. El segundo, A de accessible, que se pueda acceder. El tercero, I de interoperable, que es que se pueda interoperar o que se pueda integrar en otros procesos futuros. Y la R de reusable o reusable, que se pueda volver a utilizar ya sea por uno mismo o por unos investigadores futuros. Entonces, esta definición de estos principios FAIR es algo que surgió inicialmente más específicamente en el contexto de los puros datos que se recolectan. Entonces, les quería compartir acá esta publicación en donde se habla ya más a profundidad de los principios FAIR y en donde se especifica que el interés cuando se habla de investigación científica aplican estos principios no únicamente a los datos como tal, es decir, a las tablas o a los números que se recolectan, sino también a todo lo que constituye algoritmos, herramientas, flujos de trabajo y todo lo demás que conducen a esos datos y a analizar esos datos. Entonces, para volver a definir los 4 principios,
findable, que se puedan encontrar en este caso, estas herramientas, que se puedan acceder a esas herramientas, que se puedan interoperar y que se puedan reusar. Entonces, recordemos que vamos a empezar a hablar de herramientas FAIR, constituyendo tanto software que podamos, que ya exista, que necesitemos usar, como software que creemos nosotros como producto de nuestra investigación. La pregunta aquí sería entonces, ¿qué pasa si una herramienta no es FAIR? Entonces, cuando tenemos una herramienta que tenga estos 4 principios, estamos hablando de una integridad. Entonces, estos principios conllevan a la integridad de la investigación científica, en donde buscamos construir procesos reproducibles que lleven a resultados verídicos y robustos. Si una herramienta no es FAIR, entonces, si no es findable y si no es accessible, vamos a encontrarnos nosotros en momentos o en contextos en donde hay que buscar herramientas alternativas que pueden no ser óptimas para el problema que nosotros tenemos en el momento. Si no son interoperables, pueden inducir a una débil operatividad, potenciando errores en nuestro proceso. Y si no son reusables, cuestionamos la veracidad de los procesos donde fueron usadas previamente. Entonces, si no las podemos reusar, no sabemos si anteriormente cuando fueron usadas, en realidad fueron usadas de una manera robusta y veraz. Entonces, ¿qué sucede aquí para volver a nuestro resumen de antes? Para volver a recapitular, en el proceso, en el flujo de trabajo de investigación que nosotros tenemos un input, que son todos nuestros datos, tenemos nuestro proceso de cómo analizamos o cómo procesamos esos datos, y tenemos un output que son todas las publicaciones, gráficas, etcétera, etcétera. Las herramientas constituyen software existente o software que nosotros creamos como producto de nuestra investigación. Entonces, dijimos que esas dos cosas constituyen herramientas de procesamiento de datos que tienen que ser útiles. Es decir, en este caso, esta utilidad es la que viene dada por los principios FAIR. Entonces, quiere decir que una herramienta se vuelve útil o altamente útil cuando cumple estos 4 principios. Y si cumple estos 4 principios, es una herramienta que contribuye a la integridad. Lo voy a poner acá, a la integridad de la investigación científica. ¿Listo? Entonces, no nos olvidemos de este esquema, digamos, de resumen para entender por qué estamos yendo en la vía de encontrar herramientas de procesamiento de datos que cumplan con estos 4 principios. Ok. Voy a volver acá a mi presentación. Entonces, habiendo entendido esto, quiero que hagamos entonces un recorrido un poco con unos ejemplos y casos de herramientas que pueden comprometer esta integridad de la que estábamos hablando. Entonces, para esto, aquí tenemos nuestro primer sondeo. Si los participantes que están acá les gustaría participar en este sondeo, pueden ingresar al link que les di en el chat o pueden escanear el código QR con su celular acá como lo ven en la pantalla. Y si lo hacen, entonces ya les activo la encuesta, la pregunta que les quería hacer. Yo creo que ya la podemos activar. Muy bien. Entonces, la pregunta es, ¿con cuáles de estas herramientas trabaja usualmente para su investigación? Entonces, no sé si ustedes me puedan colaborar un poco respondiendo algunas de las herramientas, ya sea que conozcan o que hayan empleado ustedes en su trabajo investigativo. Muy bien. Muy bien. Listo. Entonces tenemos acá Excel y Windows como sistema operativo, digamos, como los ganadores. Y también tenemos Microsoft Word. No, PowerPoint no ganó.
También están familiarizados con Python, algunos con Linux, muy bien. Bueno, PowerPoint también está perfecto, listo. Vale, muchísimas gracias. Entonces tenemos básicamente como ganadores pues los productos de Microsoft Excel y el acceso al sistema operativo de Windows. Entonces, estas herramientas populares está un poco muy en concordancia con lo que encontramos en este paper del 2022 que justamente habla del uso de software en la investigación científica cuantitativa. Como ven en este gráfico de acá, este es un gráfico que resume el sondeo que hicieron ellos, las encuestas sobre el uso de todos estos diferentes software a través de los diferentes dominios o diferentes campos de las ciencias. Entonces, sorprendentemente, el ganador en muchos de esos campos fue el software SPSS, que se conoce más en las ciencias sociales que en las ciencias biológicas o ciencias naturales. Pero luego de estar SPSS, tenemos también en los primeros lugares R en muchos de los campos y como tercer lugar Excel, más o menos como ustedes lo respondieron. Ya de ahí, bueno, también empieza MATLAB, Windows, Prism, etcétera, etcétera. Entonces podemos ver que hay una gran predominancia en el uso de software privativo o de licencias privativas como SPSS, Excel, MATLAB, Windows y una incidencia mucho más baja de software que puede ser libre, gratis y mucho más modular. Entonces, estas herramientas ya vemos que se confirma, digamos, que son las herramientas populares de procesamiento de nuestros datos. Entonces, ¿por qué usamos estas herramientas? Bueno, primero que todo y lo más importante, porque creemos en su exactitud y el nivel de certeza en los métodos que tienen disponibles. Eso no está cuestionado. Pero también las usamos por otras razones. Razones como, por ejemplo, familiaridad por parte de los investigadores, disponibilidad de licencias, enseñanza en educación primaria y media o apariencia en la facilidad del uso de estas interfaces. Entonces, muchas de las elecciones que hacemos sobre estas herramientas de software pues están basadas es más que todo en esa familiaridad que nosotros tenemos, en lo que el entorno, digamos, nos ofrece, más allá de simplemente cuestionar si es la herramienta que necesitamos o hay otras herramientas que pueden ser mejores. ¿Cómo influyen estas herramientas en nuestros resultados? Entonces les voy a dar aquí 4 casos, que son los casos que más he encontrado en la experiencia que tengo en investigación académica cuantitativa. Primero tenemos, por ejemplo, los casos de formato de entradas numéricas en Excel. Entonces, este software predeterminadamente asume tipos de celdas que pueden ser erróneas. Si esto sucede, ¿por qué esta herramienta deja de ser FAIR? Porque ya no se vuelve interoperable y ya deja de ser reusable. ¿Por qué no interoperable? Porque al dañarme el formato de la celda de mis datos, ya no lo voy a poder integrar fácilmente en otro flujo de trabajo o conectarlo con alguna otra parte del procesamiento de datos que yo necesite. Otro caso bastante común es cuando copiamos y pegamos imágenes de alta resolución. ¿Qué pasa aquí? Hay muchos estudios en los que puede no ser tan significativo que la resolución se vea comprometida, pero por ejemplo en todos los estudios en los que necesitamos mostrar detalladamente imágenes u objetos que están en nuestras imágenes, cuando copiamos y pegamos y dañamos la resolución de esas imágenes, eso afecta a los estudios de análisis de imágenes cuando necesitamos detectar objetos, por ejemplo. Entonces, ¿esto cómo se vuelve, cómo atenta contra los principios FAIR? Ya no es findable, ya no se encuentra fácilmente en el sentido de que se pierde el archivo original y ya nos quedamos únicamente solo con la copia de menor resolución. El siguiente es, por ejemplo, los formatos licenciados en general, como, bueno, no solamente Excel, sino SPSS. Cuando hacemos análisis de datos en estos programas, nosotros producimos análisis que solo admiten autores que tengan licencias de esos softwares. Entonces ya sabemos que hay que pagar por una licencia de Microsoft Office, hay que pagar por una licencia de SPSS y la manera como esto afectaría es porque ya no se vuelve accesible para cualquier investigador. Si creamos un análisis de datos
que hicimos en SPSS, por ejemplo, ya ese análisis de datos únicamente queda accesible para nosotros y ya no queda accesible para ningún otro investigador en el futuro. Y otro caso son los cambios manuales en el output de nuestros procesos. Entonces, por ejemplo, cuando hacemos pequeños cambios de formatos, que cambiarle una cosita aquí o cambiarle otra cosita acá, hasta lo que también podemos hacer de una manipulación profunda de datos, como eliminar algunas filas, eliminar algunos objetos porque vimos que no salieron bien en algún experimento, pero no tenemos un protocolo de eliminarlos, sino lo hacemos manualmente. Todo esto pone en riesgo la reproducibilidad de nuestros análisis. Y esto, pues, en consecuencia, se vuelve un proceso, pues, no reusable en el futuro. Para ahondar acá un poco en los problemas de reproducibilidad, veamos un poquito más a fondo cómo es esta problemática de reproducibilidad. Entonces, una situación no fair sería, por ejemplo, un investigador que hizo un análisis en SPSS y los datos están guardados en un archivo Excel. Entonces, ¿cuál es el problema? Que esto ya no es accesible. Solo se puede acceder a este análisis si uno tiene una licencia pagada de esos softwares. Otra situación no fair puede ser el investigador creó diferentes archivos usando múltiples software, fragmentando el proceso y definiendo el análisis manualmente. Por ejemplo, cuando uno hace algo también en programas como SPSS, todos los flujos de trabajo de análisis se vuelven de hacer clic en unos menús, en otros, y ya se fragmenta el proceso y queda definido manualmente. Entonces, ¿por qué esto ya no es reproducible? Porque no es reusable. El mismo investigador incluso o un investigador futuro pues no tendrá la posibilidad de reproducir ese análisis de ser necesario fácilmente, a menos de que esté bien documentado, que no siempre es el caso. Otra situación puede ser entonces, el investigador guardó su implementación en un formato de archivo que no se puede abrir sin un software específico. Entonces, aquí, ¿cuál es el problema de reproducibilidad? Que esto ya se vuelve no interoperable. Entonces, no se puede implementar esta solución en un proceso nuevo que ya esté en un software libre, por ejemplo. Entonces, estas situaciones son las que nos llevan entonces a tener estos problemas, digamos, de la integridad del resultado de nuestra investigación científica. Quiero mostrarles, ya que entendimos, digamos, cómo estas herramientas no fair pueden detractar nuestros flujos de trabajo, les quiero mostrar unos casos que hemos encontrado en donde se muestran ejemplos muy claros de la problemática de no usar herramientas que vayan con los principios fair. Una de ellas, por ejemplo, es esta retractación de un paper en donde inicialmente se había publicado un software para hacer un análisis específico de Environment for Molecular Phylogenetics. Y el problema fue que el autor, después de haber publicado el artículo, cambió la licencia del software. Entonces, inicialmente había publicado su artículo y le había dado acceso a los demás investigadores o a las demás personas de manera libre. Y al cambiar la licencia, ya esto atenta contra estos principios y la revista que se guía por estos principios dijo, no, ya no podemos aceptar este paper más porque ya la licencia no va de acuerdo con estos principios, entonces se retracta el paper. Y pues al tener un paper retractado, pues ya empieza uno a tener una trayectoria de publicaciones, digamos, un poco negativa. Luego tenemos este otro caso que fue en realidad un caso que se volvió viral en Twitter, a lo mejor alguno de ustedes lo ha visto, lo vio en algún momento. Resulta que publicaron un paper en donde había una gráfica que claramente se ve que, bueno, tiene el típico gráfico de barras con lo que sería la barra del error de cada una de las cantidades de los efectos, y se ve claramente aquí en esta gráfica cómo la barra del error no es una barra real, sino es una T como en el Times New Roman, la fuente Times New Roman o alguna parecida. Y pues claramente este caso se hizo súper viral en Twitter y finalmente pues la revista dio investigación a este caso y naturalmente retractaron el paper pues por obvias razones de inconsistencia. Y entonces en este caso lo que vemos es que estos problemas
son los problemas que se presentan cuando nosotros hacemos esa manipulación manual, valga la redundancia, de nuestros datos, de nuestras imágenes, de nuestro output. Si nosotros hubiéramos tenido nuestro análisis en donde calculamos las barras del error y se grafican las barras del error adecuadamente, pues no incurrimos en estos riesgos, no incurrimos en estas prácticas de alguna manera no éticas en los resultados de nuestra investigación científica. Entonces, este fue el segundo caso. Otro caso que tenemos es los casos de las manipulaciones de las imágenes. Entonces, hay muchas ocasiones en las que nosotros hacemos análisis de imágenes y tenemos que juntar las imágenes para mostrarlas en una imagen completa en nuestros artículos, por ejemplo. Entonces, puede ser que con nuestro software nosotros produzcamos cada una de estas imágenes separadamente y luego vamos a otro software y las copiamos, las pegamos, las juntamos y ahí se va para el artículo. En este caso también hubo una retracción justamente porque aquí declararon los autores que habían juntado estas imágenes manualmente de manera errónea y una de ellas incluso estaba repetida. Entonces ya después corrigieron el problema y volvieron a publicar el artículo, pero para darnos cuenta, ahí esos errores manuales que parecen inocentes en algún momento nos pueden llevar a estos resultados de retracción desafortunados. Luego tenemos este otro caso para entrarnos un poquito en el tema del Excel. Entonces, esta noticia, por ejemplo, fue una noticia que salió después de la primera ola de COVID en el 2020 y fue una de las maneras como se empezó a ver de manera democratizada los problemas que hay al usar los datos, al usar Excel como la herramienta de análisis o de manejo de datos para grandes datos. Cuando estábamos hablando de todo lo que sucedió en COVID, pues las cantidades de datos que se estaban generando para reportar los casos eran miles y a veces millones. Y aquí se reporta, por ejemplo, cómo se perdieron más de 1.400 casos por el problema que tiene Excel al manejar grandes cantidades de datos. Incluso cuando nosotros nos vamos a la documentación de Excel, dice, si nosotros abrimos un archivo grande, está el cuadrito que nos dice, que nos advierte que si vamos a abrir los datos con esa herramienta y los vamos a volver a guardar, vamos a perder datos. O sea, perder datos. En la investigación científica cualitativa también, pero en cuantitativa, tan difícil que es recolectar datos. En muchos campos, recolectar datos experimentales cuesta mucho dinero y perder esos datos únicamente porque los estamos abriendo con la herramienta equivocada, pues es un costo bastante grande para la integridad de nuestra investigación. Entonces, aquí ya nos empezamos a dar cuenta como una herramienta como Excel, que está tan democratizada, empieza a chocar con los principios y con la calidad de la investigación científica. Y tenemos entonces aquí, este es un blog post, pero también resume de una manera muy clara esta problemática para mostrarles acá otras de las cosas que hace Excel, las trampas en las que podemos caer, es el cambio de formato de las celdas. Hagan de cuenta que acá este ejemplo es un archivo CSV que simplemente tiene 2 columnas y la fecha está en ese formato de año, guión, mes, guión, día. Y cuando nosotros lo abrimos en Excel y lo volvemos a guardar, si no estamos muy pendientes del formato de las celdas, esto es lo que puede llegar a pasar, por ejemplo, con las fechas, que cambia el formato completamente y ya nuestra variable de fecha está completamente destruida. Entonces, de nuevo, estos casos de cambio de formato. Esto también se vio, este blog post era un ejemplo pequeñito, pero para mostrarles cómo se ve esto en la vida real, al menos este archivo en Nature, uno de los tantos artículos que se encuentra en Nature sobre esta problemática, tantos errores que han detectado con los nombres de los genes que han sido parte de datos que se han manejado con Excel. Entonces, más de 30% o 30% de papers publicados han tenido problemas de destrucción de nombres de genes justamente por la problemática de los formatos de celda en Excel. Entonces, acá vemos también este.
Y finalmente, para cerrar con el resumen de esta problemática, están también un montón de otros errores parecidos en otros campos, en este caso con datos económicos y en el contexto del gobierno del Reino Unido. Hay un montón de historias, ellos lo llaman Excel Horror Stories, en este caso de todos los problemas que existen, no solo con el formato de las celdas, con la pérdida de datos, pero también justamente con la falta de flujo de trabajo. En Excel es muy difícil, si uno no trabaja con macros, es muy difícil poder establecer un flujo de trabajo de input, proceso, output, que sea completamente reproducible. Entonces, aquí en esta serie de casos, les queríamos mostrar cómo ha incidido tantísimo el uso de estas herramientas en la baja calidad y en la falta de integración de nuestra investigación. Habiendo dicho eso, entonces, miremos cómo o cuáles herramientas sí pueden llegar a ser un poco más fair o cómo podemos lograr usar esas herramientas que se adhieran más a estos principios y que nos ayuden a tener una investigación de mayor integridad, una investigación científica de mayor integridad. Este caso que les muestro acá es un caso que también habíamos compartido en unos diálogos del 2021, en donde hablamos sobre reproducibilidad. Y este es uno de mis casos favoritos porque es un paper que se publicó también junto, no solo con los datos, sino también dieron acceso a todo el código, a todo el pipeline de análisis que tuvieron para este estudio específico. En este caso, hubo también una serie de tweets en donde se halagaban a los autores de este paper porque justamente se pudo coger todo el pipeline que ellos publicaron con su paper y se pudo reproducir completamente sin ningún error después de instalar los requerimientos que se especificaban en el artículo y todos los resultados se pudieron reproducir. Entonces, justamente de esto se tratan los principios, que sean, que nuestra investigación, que lo que producimos nosotros en nuestra investigación sea findable, que se pueda encontrar, accessible, que se pueda acceder. Entonces, en este caso, se puede encontrar el paper está publicado, se puede acceder al código y a los datos porque están también publicados con el paper y se puede interoperar y se puede reusar. Entonces, este es un ejemplo, digamos, exitoso de estos 4 principios. La pregunta entonces, ¿cuál sería? ¿Qué tan fair es una herramienta? Entonces, cuando nos enfrentamos a herramientas, cuando estamos en nuestro flujo de trabajo y decimos, ok, necesito usar tal cosa para tal análisis y con eso voy a producir tal pipeline, la pregunta que nosotros necesitamos hacernos es, todas esas herramientas, todas esas opciones que tenemos, ¿qué tan fair son? Son cosas que se van a poder encontrar, son cosas que se van a poder acceder, son herramientas que se van a poder interoperar, son herramientas que se van a poder reusar. Esa sería la pregunta que nos podemos hacer después de que tengamos nuestras opciones de herramientas. Entonces, aquí podemos ir a la segunda pregunta, si podemos calificar, digamos, qué tan fair es una herramienta para los casos que les ponemos acá. No sé si tengan todavía acceso a la encuesta. Aquí está el link mostrado en la presentación para los que la perdieron. Entonces, en SPSS, por ejemplo, si hacemos un análisis en SPSS usando la interfase de usuario, la Graphical User Interface, ¿qué tanto creen que esto va a ser findable, accessible, interoperable o reusable en un futuro? Listo, muy bien. Entonces, nadie respondió aquí accesible, muy bien. Interoperable, encontrable y reusable. Listo. Sigamos con la siguiente. Tenemos, la siguiente situación sería un flujo completo de análisis y automatizado en Python. Ok, tenemos más o menos, bueno, sorprendentemente tenemos únicamente 14% para reusable y para las otras 3 sí tenemos
porcentajes equivalentes. Y el tercero, tenemos un flujo completo de análisis y automatizado en MATLAB. Listo. Entonces tenemos que se puede encontrar, que se puede reusar, pero que no se puede acceder o que no se puede interoperar. Entonces, únicamente para hacer unos comentarios con respecto a estas respuestas que dieron, si nosotros usamos, por ejemplo, para nuestro análisis un análisis en SPSS vía la Graphical User Interface o hacemos todo, digamos, manual con esta interfaz de usuario, los chances de que esto sea reusable, porque vi que varios respondieron que puede ser altamente reusable, los chances que sean reusable en realidad son bastante bajos. Después de que nosotros hacemos todos estos análisis con Graphical User Interfaces y tenemos que volver a definir nuestro análisis, volviendo a hacer los mismos clics que seguramente hicimos en el pasado, las probabilidades de que vayamos a volver a llegar a los mismos resultados son bastante bajas. Entonces, en el caso de usar esas herramientas como SPSS, el principio de reusable pues es bastante cuestionable. En el caso de un flujo en Python, por ejemplo, no, que creo que en Python respondimos que era mucho más bajo. En ese caso, los chances de que sea reusable son más altos que los chances de una Graphical User Interface, porque en ese caso ya tendríamos un código y podemos correr nuestro código de nuevo. Entonces, veamos acá, con esto les quiero presentar cuáles son las alternativas que se pueden adherir mucho mejor a estos principios FAIR y que si no las están usando, pueden empezar a considerar a usarlas para hacer su investigación científica más íntegra en el procesamiento de datos. Tenemos, para datos numéricos, está la alternativa de usar las soluciones de Jupyter, ya sea, pues los Jupyter Notebook, ya sea vía Jupyter Notebook o Jupyter Lab o Jupyter Hub o muchas otras interfaces. Jupyter conecta interfaces de código con interfaces de documentación, entonces nosotros podemos crear pipelines de análisis de datos en donde tenemos no únicamente código, sino podemos tener una muy buena documentación, dando ejemplos, mostrando imágenes, etcétera, etcétera, en donde se vuelve muy, muy accesible y entendible para futuros investigadores. Se pueden mostrar resultados a medida que se obtienen, no necesitamos correr todo un código para poder obtener una gráfica, por ejemplo. Es compatible con una gran variedad de lenguajes de programación, todos estos notebooks de Jupyter son accesibles no solamente con Python, sino con R, con Julia, con Java, con muchos otros lenguajes de programación. Y pues lo mejor de todo esto es que es libre y gratis. Para los que no saben cuál es la diferencia entre libre y gratis, gratis es un software que no tenemos que pagar nada monetario por él. Y libre, estamos hablando de los software que nos permiten acceder al código fuente de esos software y que lo podemos reutilizar y modificar a las necesidades que nosotros tengamos. Entonces, estas soluciones se adhieren a esos principios. También están todo el potencial de R y específicamente usándolo con la interfase de RStudio. Esta solución es excelente para la manipulación de datos, para crear figuras, visualizaciones y especialmente para cualquier análisis estadístico que nosotros querramos hacer. Se sabe que R es la escuela por excelencia de todos los análisis estadísticos, de todo el modelamiento estadístico, de todos los métodos que han surgido en materia de análisis estadístico. Se puede combinar todo lo que nosotros corramos en R y en RStudio, se puede combinar con R Markdown y esto nos permite crear lo que se llaman documentos reproducibles. Entonces es parecido a los notebooks de Jupyter, pero son documentos simplemente que se pueden compilar y se puede obtener toda una documentación de código, de análisis y de output, ya sea tablas, figuras, etcétera. Y de nuevo también acá libre y gratis. Entonces, tanto Jupyter como todo el potencial de R y RStudio, por ejemplo, se adhieren a los 4 principios. Si pensamos en que findable y accessible, pues es una cosa que depende de que nosotros lo pongamos a la publicación y que la gente lo pueda acceder.
pero son completamente interoperables y son completamente reusables. Entonces, no comprometen en ningún momento estas dos características de los principios FAIR. Entonces, en general, cuando trabajamos con datos numéricos para podernos adherir a estos principios, podemos optar por scripts o por programar en lugar de hacer procesos manuales o con clics. Podemos elegir librerías que se acomoden a nuestras necesidades, entonces en R, en Python, en todo esto tenemos acceso a millones de librerías para poder analizar y manejar nuestros datos de acuerdo al tamaño, de acuerdo a los tipos de datos que tengamos, etcétera. Necesitamos siempre documentar todos los pasos de procesamiento que seguimos y por esto es tan bueno usar herramientas como Jupyter o como los documentos reproducibles de R con RStudio, porque ahí con el análisis podemos también documentar paso a paso, podemos incluir comentarios, figuras, explicaciones de todo lo que está pasando en nuestro código. Y siempre necesitamos considerar la accesibilidad al software y al hardware que se requieren para que otros puedan usar esas herramientas que nosotros creamos. Entonces, esa es una de las mayores desventajas cuando usamos Microsoft Office o Windows, que son software, o SPSS, que son software que inevitablemente necesitan licencias privativas, y esto ya le pone una barrera a los usuarios en el futuro para acceder a ellos. Incluso también podemos hablar de estos principios FAIR en el contexto de desarrollos de textos. Comúnmente siempre hemos sabido y desde pequeños hemos aprendido a producir textos en Microsoft Word, y es el software por excelencia para producir documentos, pero también es una herramienta que necesita de una licencia que, aun cuando está muy democratizada, no deja de ser privativa. Y para esto también entonces tenemos opciones que se adhieren más a nuestros principios sobre las herramientas FAIR. Entonces, con LaTeX, por ejemplo, podemos tener una producción de documentos en un ambiente de alta calidad para también tesis doctorales, publicaciones, presentaciones, pósters, y es la mejor solución que existe para crear PDFs de alta calidad y personalización. La segunda alternativa, que es bastante moderna y que hoy en día está tomando bastante fuerza, es producir documentos en Markdown. Markdown es muy simple y fácil de usar para documentos con lenguaje Markup, que es un lenguaje para crear documentos estructurados y elegantes. Este formato es un formato básico, tiene una sintaxis muy simple para crearlo, a diferencia muchas veces de LaTeX, por ejemplo, que la sintaxis puede llegar a ser un poco más compleja. Crear un archivo en Markdown casi que se siente como crear un archivo en Word. Y Markdown está completamente integrado con otras herramientas. Markdown, nosotros podemos crear un documento Markdown y lo podemos interoperar, lo podemos completamente conectar con Jupyter, con GitHub, con otros websites, podemos integrarle fórmulas, podemos integrarle diagramas, etcétera, etcétera. Y todo esto mantendría completamente la interoperabilidad de cómo procesamos nuestros datos y cómo los estamos presentando ya en nuestras publicaciones finales. Y, por ejemplo, si usamos extensiones como MixedMD, se pueden crear publicaciones completas únicamente usando Markdown. Entonces, tenemos el flujo de nuestro procesamiento de datos de un lado y lo podemos llamar directamente para crear ya de una nuestras publicaciones. Entonces, en general, para el desarrollo de los textos, prefiramos archivos simples a archivos binarios privativos. Entonces, ya sea textuales o HTML o Markdown, todos estos archivos son archivos planos que se pueden acceder desde cualquier software abierto y gratis. Y cuando colaboremos con otros autores, siempre usemos version control y comentarios. Evitemos copiar y pegar para evitar errores. Copiar y pegar es una de las prácticas que más nos detractan de poder tener una investigación científica de calidad o integral. Siempre hagamos prioridad en mantener imágenes y tablas en su formato fuente. Entonces, esto también va un poco ligado al tema de copiar y pegar. Cuando copiamos y pegamos, se pierde resolución y se pierde el acceso a los archivos originales. Y siempre, igual que para los datos numéricos, consideremos la accesibilidad al software. Para procesamiento de imágenes, tenemos dos alternativas que vi también que en la primera encuesta algunos de ustedes tienen familiaridad con ellas. Una de ellas es ImageJ Fiji, es un estándar industrial para todas las necesidades en procesamiento de imágenes y análisis de imágenes.
Es una solución completamente programable, entonces no tenemos necesidad de únicamente hacer clics y manejo manual de nuestras imágenes, pero podemos guardar nuestro flujo de trabajo también en un script. Y pues tiene una amplia librería de plugins, acceso para toda la comunidad, necesidades, etcétera, etcétera. También es libre y también es gratis. Y tenemos el procesamiento de imágenes también con Inkscape. Inkscape es un software un poco más democratizado que el anterior porque no solamente se adhiere a investigación científica, pero también está aplicado en otros campos. Pero es un gran software para crear imágenes vectoriales. Permite hacer fácilmente ensamble de imágenes. Entonces veíamos en el caso que les estaba mostrando anterior de cuando se hizo el ensamble equivocado de las imágenes. En este software es muy, muy fácil y se le permite mucho al usuario crear estos ensambles de imágenes de una manera bastante robusta. Y también es extensible con plugins y macros, libre y gratis igual. Entonces, la pregunta aquí es, ¿por qué las herramientas FAIR? ¿Por qué estamos hablando de esto tanto y por qué estamos, digamos, motivando tanto por estos principios? La frase clave es, la reproducibilidad es un principio fundamental del método científico. ¿A qué vamos con esto? Y les quiero mostrar las dos visiones que tenemos sobre el método científico. Está la visión tradicional del método científico, en donde lo entendíamos como hacemos observaciones, cuestionamos, de estos cuestionamientos generamos hipótesis, de estas hipótesis creamos experimentos, recolectamos datos, analizamos esos datos y llegamos a unas conclusiones. Y siempre se había pensado un poco sin intención, se había pensado un poco en este método científico como un flujo lineal, como un flujo lineal de ir desde las observaciones hasta las conclusiones. La visión contemporánea del método científico es que esto es un ciclo y es un ciclo que se puede estar agrandando muchísimo a medida que crece la complejidad de nuestras hipótesis, de nuestros datos y de nuestros análisis. Entonces nosotros cuestionamos, diseñamos, construimos, recolectamos datos, hacemos análisis de datos, hacemos un ensamble de las cosas, de las conclusiones a las que llegamos, publicamos nuestros artículos, esos artículos se van, quedan accesibles a la gente y de eso es que se parte de nuevo a cuestionar eso que ya está escrito y volver a producir ese ciclo. Para poder cuestionar lo que está escrito, se necesita poder encontrar lo que está escrito, acceder, poderlo interoperar y poderlo reutilizar. Y por eso estos 4 principios son los 4 principios que se adhieren a una visión cíclica del método científico más que una visión lineal de ese flujo de trabajo. Muy bien. Entonces, aquí, para mostrarles simplemente dos motivaciones una de un artículo contemporáneo y la otra de un investigador que publicó un libro sobre esta problemática. Esta dice, a pesar de los progresos tecnológicos, muchos científicos en el mundo todavía están usando herramientas que no están diseñadas para eso. Entonces, desde las hojas de cálculo inadecuadas hasta incluso trabajar con lápiz y papel de una manera muy desactualizada, los científicos están forzados a usar herramientas que hacen que su trabajo sea lento, que no innove y que cree una cosa que se llama data silos. Data silos es como crear nuestros resultados, nuestros análisis y que queden guardados donde nadie los pueda acceder. Y eso es justamente lo que está detractando el progreso que nosotros podamos tener de manera integral en la investigación científica. Hay un libro que se llama The Digital Cell. Este libro a mí me gusta muchísimo porque pone de manifiesto justamente cómo se vive esta problemática en particular en las ciencias naturales, más biología y relacionados. Pero en la introducción de este libro dice, cuando uno desarrolla un flujo de trabajo automatizado o un pipeline, esto va a significar que el análisis que uno está creando para su investigación va a ser completamente reproducible.
En el mejor de los casos, el número de pasos que involucran la interacción humana se tiene que minimizar, porque es justamente la interacción humana la que hace introducir errores en nuestros análisis. Entonces, los flujos de trabajo o las pipelines también se vuelven una herramienta de poder ahorrar muchísimo tiempo, porque no solamente estamos introduciendo errores, sino que además cuando tenemos que volver a repetir un análisis manual, vamos a tener que volver a invertir todo el tiempo que ya habíamos invertido antes si necesitamos cambiar alguna cosa muy pequeñita. Entonces, esto para darles la motivación de que ya tenemos los grandes investigadores hablando sobre la problemática, no solo de reproducibilidad, sino de cómo hoy en día nuestra investigación es más compleja que hace muchos años y eso necesita también de herramientas que sean más sofisticadas y más robustas. Entonces, ustedes podrían estarse preguntando hasta este momento, ok, toda esta teoría suena muy bien, pero poner en la práctica el uso de todas estas herramientas no es fácil, justamente porque por eso hemos estado usando las otras herramientas, porque estamos ya familiarizadas con ellas. Entonces, la pregunta es cómo podemos empezar a caminar en esa dirección. Vamos a hacer otra pequeñita encuesta y hablemos un poco de los detractores. Entonces, si pueden ingresar a la encuesta rápidamente, ¿cuál es su mayor detractor al considerar usar herramientas FAIR? Entonces tenemos, no entiendo bien los principios, es difícil aprender nuevas herramientas, falta de tiempo, falta de interés, es difícil instalar nuevas herramientas, falta de soporte, incompatibilidad con mi entorno. Tenemos incompatibilidad con mi entorno, falta de soporte, falta de tiempo. Muy bien. Listo. Entonces, pareciera que la incompatibilidad con el entorno, y esto tiene que ver justamente con que si todas las personas con las que yo trabajo, las personas que están relacionadas con mi investigación están usando Excel o Word u otro de estos softwares, es muy difícil despegarse de esos softwares y es completamente comprensible y es justamente uno de los mayores detractores para poder caminar en otra dirección. Entonces, ¿dónde empezar para ser FAIR, para poder utilizar estas herramientas? Entonces, nosotros acá les proponemos algunas alternativas que pueden considerar para sus casos específicos. Una de ellas es poder acudir a las oficinas de gestión de datos de investigación en las instituciones educativas. Hoy en día las universidades están formando estas oficinas de gestión de datos de investigación justamente para dar este soporte a los investigadores. Otra alternativa es seguir el curso de Research Data Management and Sharing de Coursera. Hay un curso, ya como ven, todo esto se está estructurando bastante y hay un curso en Coursera que habla específicamente de esta problemática y de cómo entrenarse con herramientas para poder usar más soluciones FAIR. Otra alternativa puede ser preguntar a nuestros compañeros o colegas sobre sus prácticas con las herramientas para procesar datos. Entonces, a veces nosotros iniciamos nuestra labor investigativa asumiendo que todo el mundo está trabajando de la misma manera, pero puede que otros compañeros, otros colegas estén trabajando de otras maneras, de manera individual, que estén haciendo sus propias soluciones o sus propios aprendizajes. Y seguramente simplemente preguntándoles podemos empezar a descubrir que ellos también están yendo en el camino, digamos, de las herramientas FAIR. Otra ya puede ser preguntar a un investigador más experimentado sobre las herramientas FAIR. Entonces, nosotros como investigadores, digamos que estamos iniciando con un doctorado o lo que sea, podemos estar un poco todavía confundidos con cómo empezar a usar herramientas que nos permitan hacer una investigación más robusta, pero si hablamos con investigadores ya más experimentados, ya sea nuestro supervisor o ya sean otros investigadores de otras instituciones, ellos nos pueden también motivar y dar más razones o más maneras de cómo poder caminar en esta dirección FAIR. Y la última, preguntándonos, yo soy parte de una iniciativa que se llama EnvyLearn. En esa iniciativa nosotros estamos comprometidos justamente con ayudarle a todos los investigadores a que puedan realizar su investigación de una manera más integral, más robusta, más reproducible.
y para eso tenemos muchísimos recursos que les pueden ayudar para aprender sobre estas herramientas. Cuando hablamos de aprender sobre estas herramientas, tenemos como esas dos esquinas, la esquina no fair y la esquina fair. Entonces, para dar un ejemplo, tenemos de un lado Excel y de otro lado tenemos Python. Entonces, lo que sucede es que el no fair es una solución mucho más eficiente en el corto plazo. Eso no es un secreto para nadie, eso es una realidad, es una verdad. Aprender una herramienta FAIR va a tomar tiempo y no se vuelve eficiente en el corto plazo, y en la medida que no tengamos nosotros recursos para poder concentrarnos en aprender algo nuevo, pues siempre vamos a ir por las herramientas que nos permiten en el momento tener un número de resultado. Sin embargo, los beneficios de usar las herramientas FAIR se ven es en el largo plazo y en la robusticidad de nuestros resultados. Entonces, si bien lo no fair es más eficiente ahora, en el momento, cuando nosotros usamos herramientas FAIR, lo que estamos asegurando es una eficiencia en el largo plazo. Entonces, nos cuesta un poco más de tiempo y de trabajo programar una pipeline ahorita, pero si ya la tengo programada en el futuro, cuando tenga que cambiar un solo valor por alguna razón, ya voy a poder volver a correr todo sin necesidad de tener que volver a hacer todo mi ejercicio como lo estaba haciendo en la solución no fair. En el largo plazo nos asegura reproducibilidad de nuestra investigación, validez y robusticidad de nuestros resultados. Entonces, invertir tiempo para resultados efectivos a largo plazo es la única alternativa que tenemos si queremos apoyar, digamos, los principios FAIR para las herramientas de investigación científica. Les podemos dar dos opciones para las maneras como uno puede aprender estas nuevas herramientas en la práctica. Entonces, una de ellas es, de un lado, si uno no sabe cómo empezar, uno puede definir un objetivo muy concreto. Entonces, por ejemplo, en lugar de simplemente decir quiero aprender Python, uno puede empezar y decir como, ok, ¿cómo leo un archivo CSV en Python? Eso es un objetivo muy específico. Para poder encontrar la solución, entonces buscamos en Google o ya hoy en día ChatGPT, Gemini, todas las demás herramientas de estos modelos que han surgido en el último año, últimos 2 años. Y cuando tengamos una solución para ese objetivo muy específico, entonces nos preguntamos, ¿ya estamos en el flow de aprender esta nueva herramienta? Si sí, ya aprendimos esa nueva herramienta. Si no, podemos volver a definir otro objetivo más concreto, entonces ya no cómo leer un archivo, sino, por ejemplo, cómo hacer un scatterplot o cómo hacer un barplot en Python, y hacer ese flujo de trabajo hasta que después de algunos pasos iniciales ya nos encontremos nosotros en el flow de esta herramienta nueva que estamos aprendiendo y ya la podemos usar más fácilmente. De otro lado, si hay algunas personas que no les sirve aprender así como por pasos tan pequeñitos y tan específicos, pero les gusta o entienden más aprender de una manera más global y como la big picture. Entonces, en ese caso podemos definir un objetivo más general, como por ejemplo aprender a programar en Python, que es algo mucho más general y un poco más complejo. Y en ese caso, no usemos recursos que sean tan dispersos como Google o las otras herramientas que nombré anteriormente, sino vayámonos a recursos que sean más sólidos, como los libros o recursos que presenten los temas más detalladamente y más lentamente, pero que nos van a asegurar un arranque mucho más sólido en el inicio para aprender estas herramientas. Entonces, libros, cursos o series de tutoriales en lugar de buscar una página específica en Internet. Si ese es el caso, nos preguntamos, ¿nos sirvió ese recurso? Si sí nos sirvió ese recurso, aprendimos la herramienta. Si no nos sirvió ese recurso, buscamos otro recurso. Si buscamos antes un libro y no nos sirvió, busquemos un curso o busquemos otra serie de tutoriales. Entonces, como sabemos que es tan difícil empezar a aprender nuevas herramientas cuando estamos tan familiarizados con otras herramientas más clásicas, pues acá les presentamos estas dos opciones que pueden aplicar en sus casos específicos. Entonces, lo más importante de esto, no olvidemos el poder de empezar simplemente por preguntarle a otras personas. Puede que su entorno, así como respondieron en la encuesta anteriormente,
puede que esa incompatibilidad con el entorno sea una idea más simplemente en nuestras mentes, más allá de que sea una realidad y que puede que otros investigadores sí estén encaminados con estas herramientas. Entonces, esto nos lleva un poco casi al cierre para hacernos la pregunta, ¿qué significa hacer investigación? Y aquí me gustaría muchísimo contar también con su participación, porque esta pregunta de qué hace un investigador científico en la práctica. Entonces, un investigador, como le dijimos al inicio, formula los problemas, hace revisión de literatura, recolecta datos, usa herramientas para analizar los datos, resume las conclusiones, produce artículos científicos, asiste a conferencias y hace presentaciones, registra patentes y muchas otras cosas más están en la lista de tareas que tiene que cumplir un investigador científico en la práctica. Entonces, si podemos volver a la encuesta, me gustaría que nos dijeran acá cuál es el rol esencial de un investigador científico en la práctica, según ustedes. ¿Cuáles son como las cosas que definen en la práctica las tareas que tiene que hacer un investigador científico esencialmente, lo más esencial? Recolectar datos, usar herramientas para analizar datos. Bueno, entonces tenemos más o menos un empate entre todas estas, excepto por asistir a conferencias, hacer presentaciones, registrar patentes, aprender sobre los principios FAIR, documentar, organizar mejores flujos de trabajo. Sin embargo, esto nos muestra, de una parte, que hay muchas responsabilidades que requieren competencias muy diferentes en las manos de un investigador. Y también nos muestra que hay otras tareas, como por ejemplo asistir a conferencias, registrar patentes, aprender sobre principios FAIR. Aun cuando podamos pensar que estas no son las cosas esenciales de un investigador, puede que no lo sean, pero no dejan de ser parte de las tareas que eventualmente va a tener que hacer un investigador. Pero entonces nos queda todavía el debate, ¿qué significa ser un investigador científico? ¿Qué es lo que tengo que hacer como investigador científico? ¿Formular el problema, recolectar los datos o ponerme a aprender sobre cómo registrar patentes o ponerme a documentar todo lo que he hecho? Y al final resulta que en este debate simplemente estamos hoy en día descifrando cómo es que deberíamos llevar en la práctica efectivamente nuestra labor investigativa. Entonces, ¿qué significa ser un investigador científico? Hacer investigación hoy en día es mucho más complejo de lo que era en el pasado. Eso es una verdad. Hace 100 años o 150 años, la investigación científica era una tarea muchísimo más simple desde el punto de vista de la complejidad de los datos y del análisis de los datos. Nuestros datos cada vez son más complejos y con ello se hace mucho más compleja la gestión de cómo hacemos estos análisis. Con todo eso, el flujo de trabajo completo está aún en las manos de una sola persona. Entonces, formular, diseñar, recolectar datos, analizar datos, escribir artículos, asistir a conferencias y todo lo demás, todo queda al final en las manos de una sola persona, como se ha venido haciendo desde los tiempos pasados. Entonces, el debate que nosotros ponemos acá es, tal vez es momento de empezar a dividir todo ese flujo de trabajo en múltiples partes y que estas partes sean partes más especializadas. Entonces, por ejemplo, las personas que dentro de un trabajo de investigación se encargan de formular los problemas, personas que se encarguen de ir a recolectar los datos, personas que se encarguen de analizar esos datos, etcétera, etcétera. Son etapas más especializadas y nos queda un flujo de trabajo muchísimo más robusto, acorde con la complejidad que tenemos hoy en día de los problemas que estamos estudiando y de los datos que estamos recolectando. Entonces, con esto llegamos a las conclusiones. Entonces, ¿podemos tomarnos el tiempo de hacer mejor ciencia?
volviendo un poco al ejemplo, caso que les mostré anteriormente sobre la gráfica que en lugar de barras de error tenía las T's superpuestas ahí. Entonces, evidentemente esto es un caso extremo, pero es una manera muy jocosa de mostrar un ejemplo de cómo podemos estar arriesgándonos cuando no utilizamos herramientas que se adhieran a estos principios, mayormente por falta de tiempo o por falta de incompatibilidad con nuestro entorno. Consideremos siempre el potencial FAIR de las herramientas. Entonces, el mayor mensaje que nosotros queremos mandar con esto no es aquel de dejar una herramienta por completo y empezar a usar una nueva de la que no sabemos absolutamente nada, sino que como investigadores, cada una de las herramientas, tanto las que usamos como las que vamos a crear, podamos nosotros tomarnos al menos un momento para pensar qué tan FAIR son esas herramientas, si se adhieren a esos principios o si no se adhieren, qué tanto se adhieren a esos principios. Puede que no necesitemos llegar a la perfección y probablemente no es realista pensarlo así, pero sí podemos cuestionarnos un poco para elegir herramientas que se puedan adherir cada vez un poco más a esos principios. De esta manera evitamos comprometer la integridad de la investigación. Entonces, trayendo de nuevo a colación un poco el artículo de todos los errores que se han encontrado con los nombres de los genes por usar las tablas de Excel. Entonces, podemos, si nos adherimos a estos principios o si podemos adherirnos un poco más a estos principios cada vez, continuamos evitando comprometer la integridad de nuestra investigación científica. Tenemos aquí algunas herramientas, si quieren ustedes acceder más adelante a este material. Con esto les comparto acá entonces el link de esta presentación. Esta presentación está completamente disponible online. Déjenme un momento, copio el link acá. Lo voy a pegar aquí en el chat. Pueden acceder a esta presentación con ese link y ahí están también referenciados todos los recursos que usamos y estas referencias de donde hemos sacado esta información. Y con esto, con esto les decimos muchísimas gracias por su atención. Como les nombré anteriormente, este trabajo es un trabajo parte de nuestra iniciativa EnviLearn, que es un espacio para poder apoyar a los investigadores a que puedan hacer un flujo de trabajo muchísimo más robusto. Entonces, les agradezco muchísimo por su atención y por su participación. Si tienen algún comentario, si quieren abrir algún debate, están muy bienvenidos. Si tienen alguna pregunta al respecto, estaremos muy contentos de responderlas. Si no tienen ningún comentario, entonces yo creo que aquí podemos finalizar la sesión. De verdad les agradezco muchísimo la atención y la participación de ustedes en los diálogos de hoy. Muchísimas gracias, Ángela María. Muchas gracias, María Liliana. Bueno, Valeria, muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a Ángela, María, Alfredo, a John Jairo por participar en este diálogo. Nuevamente, pues el programa de egresados les reitera nuestro agradecimiento a Valeria Fonseca por brindarnos este espacio, por compartir estos valiosos conocimientos. Esperamos que este haya sido un espacio pues muy constructivo para ustedes, de gran aporte, y les reiteramos nuestro interés en que sigan participando en estas actividades. Muchas gracias por su participación. No olviden, por favor, diligenciar el formulario de asistencia y también pues el formulario de evaluación. Eso sería todo por hoy. Que tengan muy buena noche. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches también para ustedes y también no se les olvide, por favor, la evaluación para conocer qué tan útil fue esta información para ustedes. Muchas gracias, Andrea. A ti, muchísimas gracias. Acá les vuelvo a dejar el link.
Ujú. Recuerden que también les llegó el correo y que tengan muy buena noche. Igualmente. Chao. Hasta luego.